pero vamos a tocar el tema esta tarde. Es un tema muy delicado, eh, por varias razones, ¿no? Primero porque en este momento, en la sociedad en que vivimos, ustedes saben que, en Argentina especialmente, eh, es un tema muy sensible, donde uno dice alguna cosita de desaprobación acerca de las conductas homosexuales o acerca de la condición homosexual, enseguida uno experimenta la reprobación pública, ¿no? Especialmente los centros culturales, los centros académicos y los medios de comunicación, pero aún, hoy Patricia me comentaba en su trabajo, ¿no es cierto?, cómo cunde, hay una cantidad de compañeros que están en esta condición, y uno, la verdad que tiene temor de hablar, no temor, digamos, porque le hagan algo malo a uno, pero uno tiene el temor a la desaprobación del entorno porque hay paradigmas, ¿no? Ustedes saben los famosos temas de los paradigmas, ¿no? Paradigma es, para decirlo de una forma muy sintética, es un modelo de cómo, por ejemplo, en este caso, un modelo de ética, modelo de moral, ¿no es cierto? Si uno hablaba del tema de la homosexualidad hace 60 años, 70 años, se consideraba que la homosexualidad era una... Bueno, primero, digamos, si uno retrocede en el tiempo, por supuesto, de los tiempos bíblicos es un pecado, ¿verdad? Avanzando un poquito más, en tiempos de Freud, se lo consideró una enfermedad mental. Ustedes saben que hay una asociación psiquiátrica de Estados Unidos, se llama Asociación Psiquiátrica Americana de Psiquiatría, que ha elaborado un manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Se lo conoce popularmente como el DSM, por las siglas en inglés, ¿no? Disease, no me acuerdo cuánto más, bueno. Y entonces, en ese manual hay toda una lista de enfermedades mentales donde se describen los síntomas propios de una enfermedad mental, ¿no? Esquizofrenia, psicosis, paranoia, qué sé yo, distintos tipos de enfermedades mentales. Hasta principios de los años 60, la homosexualidad se la consideraba una enfermedad mental, una anomalía mental, ¿no es cierto? Y el manual aparecía como una en la lista de enfermedades. A partir de 1962, si no recuerdo mal la fecha, ya no se lo considera una enfermedad mental. Ya no aparece en el DSM, hoy tenemos lo que se llama el DSM-4, porque se va, no sé, el sonido un poquito más fuerte o más claro. Hoy ya no aparece en la lista de enfermedades mentales. Es decir, ha habido una evolución, y cuando hablo de evolución, la palabra evolución no siempre significa mejora, sino cambio, ¿no? Ha habido una evolución en el concepto acerca de la homosexualidad, de ser un pecado a ser una enfermedad mental, y de ser una enfermedad mental a actualmente lo que se considera es una opción más sexual, es una opción. Así como hay gente que opta por la heterosexualidad, es decir, tener relaciones de paso, supongo que todos sabemos que se trata este tema, ¿no? Homosexualidad, tener atracción y relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Heterosexualidad, tener atracción y relaciones sexuales con personas de sexo distinto. Bueno, hoy en día, en el paradigma, en el modelo de cómo vemos la realidad que impera en la actualidad, la homosexualidad es una opción más, tan legítima, tan válida para el consenso popular, o en realidad no es tanto popular, de los medios de comunicación, ¿no?, que influyen en la gente. Yo creo que en el fondo mucha gente todavía tiene un rechazo por la homosexualidad, pero como queda mal decir que está mal la homosexualidad, mucha gente se aviene a lo que dicen los medios de comunicación y lo que dice la ciencia, etc., ¿no? Entonces, el concepto ha cambiado. Hoy es una opción más, tan legítima, dicen, como la heterosexualidad. Pero a la iglesia le representa un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, justamente como vimos esta mañana, basados en la palabra de Dios, que vamos a repasar ahora qué dice la Biblia sobre el tema, tenemos un concepto que no es el concepto que hoy en día impera en la sociedad. No tenemos ese concepto, ¿verdad? Pero a su vez, la iglesia está tironeada, por así decirlo, tensionada, por dos polos. Por un lado, nuestro deber como hijos de Dios y como comunicadores del mensaje de Dios, de decir claramente qué piensa Dios al respecto, es decir, qué
qué norma ética, qué norma moral tiene Dios con respecto a la homosexualidad, y por otro lado entender, como se dijo bien en el concilio, en el simposio, que la homosexualidad no es una abstracción, no es meramente una idea. Hay gente de carne y hueso que vive y que padece el tema. Es decir, cuando hablamos de la homosexualidad, no hablamos solamente de una conducta o de una condición, sino que hablamos de personas que viven esta experiencia, que muchos ya se creen muy liberados y parece que se llevan el mundo por delante, no importa qué piensen los demás, y aparentemente son felices con su condición. Aparentemente, digo, ¿no? Pero hay otros que padecen por dos motivos. Primero porque es muy no natural, muy normal que la persona que o es afeminada en sus modales o se declara homosexual padezca el rechazo social. Hoy en día, digamos que, como decimos, el consenso social está legitimando esta conducta, ¿no? Diciendo es válido. Pero imagínense, yo después voy a comentar, en el simposio hubo uno de los, digamos, de los momentos, para mí cumbres del simposio, fue que pasaron al frente 3 personas ex-homosexuales adventistas, 2 hombres y una mujer, y dieron su testimonio acerca de su experiencia con la homosexualidad y cómo Cristo los rescató. Esas personas tenían un promedio de 50 años, algunos un poquito más, un poquito menos, promedio de 50 años. Cuando ellos eran chicos, sufrieron mucho por el rechazo social. Rechazo de la familia, rechazo de los compañeritos del colegio, de los amigos, rechazo social. Entonces el homosexual padece mucho el rechazo social, o lo ha padecido, quizá de aquí a 20 años ya nadie va a cargar a un homosexual, ¿no es cierto? Ya no se van a hacer más bromas, nadie va a burlarse de un homosexual, pero digamos que los homosexuales sexuales pioneros, hay una expresión muy propia del mundo homosexual que es salir del armario, del closet, ¿no? ¿Escucharon esa expresión? Bueno, como que el homosexual por muchos años tuvo que reprimir su homosexualidad, tuvo que ocultarla, vivirla en oculto, y ahora se siente liberado y sale del closet, sale del armario y declara públicamente su condición homosexual. Pero mientras estos homosexuales pioneros, digamos, ¿no? Tenían que vivir en sus experiencias tempranas de vida su condición homosexual, sufrían mucho por el rechazo social. Sufrían mucho también por no entender el amor de Dios los que eran religiosos, porque creían que estaban abandonados por Dios, que estaban rechazados por Dios y que Dios no los quería. Y entonces los que tenían cierta convicción religiosa se sentían permanentemente condenados por Dios, como un Dios que los está mirando con rechazo, con desprecio, con asco y que no los amaba, ¿no? Así que sobre todo los homosexuales religiosos padecían mucho más que los otros, muchísimo más, ¿no es cierto? Porque a los otros, bueno, a lo sumo me rechazan en la sociedad, voy a mi casa y por lo menos en mi casa estoy tranquilo, nadie me rechaza. Pero cuando uno cree en Dios, uno cree que hay una presencia omnipresente que nos acompaña, y si encima siento que esa presencia me está permanentemente juiciando, condenando y rechazando, la cosa es brava, ¿no? Y por otro lado, también sufrían porque, obviamente, hay un conflicto interno, ¿no? Entre algo que la persona siente que no debe sentir y su impotencia, porque esa persona no puede dejar de sentir lo que siente, ¿no? Entonces, hermanos, es un drama. O sea, la persona homosexual vive un drama. Es una persona herida por la vida, por así decirlo, ¿no? Lastimada. Y nosotros como iglesia, yo lamentablemente hoy tuve un día de muchas corridas, Mabel y Vadim tuvieron la amabilidad de llevarme a su casa a almorzar. Vadim me ayudó a preparar un PowerPoint que lo vamos a ver dentro de un rato. Mabel me llevó hasta casa de mis hijas a buscar a Natalie y vine acá. Bueno, o sea, tuve unas corridas y ni siquiera tengo una Biblia a mano. Pero si alguno me alcanza una Biblia, gracias. Hay un par de textos que yo quisiera leer, quizá como a modo de introducción espiritual de esto que estamos charlando. El primero está en Gálatas capítulo 6. ¿Ustedes me acompañan?
Gálatas capítulo 6. Bueno, gracias, de vuelta tenemos acá el atril, gracias. ¿Tenemos? Gálatas 6.1 dice así: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Esto es un texto que utilizamos mucho cuando hablamos de disciplina eclesiástica o de ayudar a alguien que de alguna manera está en falta dentro de la iglesia con cualquier tipo de pecado, ¿no? Ya sea homosexualidad, como puede ser adulterio, robo, estafa, lo que fuere. Y acá yo quisiera destacar de este texto una palabrita donde dice restauradlo, restauradlo. En el texto original en griego, la palabra que aparece en este texto es la palabra katartizo, y es una palabra que tiene que ver con, se utiliza en varios contextos, ¿no? Tiene que ver con reparar, por ejemplo, un barco que tiene, supongamos, las maderas no sé cómo se llama la parte de abajo del barco, pero que hay que reparar porque están podridas, etcétera, y hay que reparar eso, o reparar las redes, por ejemplo, cuando dice un texto del Evangelio que no me acuerdo si era Pedro y su hermano Andrés o Juan y Santiago, tenían que remendar las redes, es algo de remendar. Y lo que es más importante es que también se utiliza en el ámbito médico para hablar de cuando un miembro se rompe un hueso y hay que repararlo, ¿no es cierto? Hay que enyesarlo y hay que reparar el hueso roto. Es decir, es un término que tiene que ver con restauración, con reparar algo roto, algo que está mal, hay que restaurarlo. Y la obra a la cual Jesús nos invita es una obra de restauración. Es decir, la obra de la iglesia no termina, ni siquiera es lo más importante, con censurar el pecado y apartar de la iglesia a gente que a lo mejor no está en regla, sino que la obra, el fin último que tenemos como cristianos es la restauración del pecador, la restauración, ¿no? Y el otro texto que quería leer está en Mateo capítulo, si ustedes me acompañan, Mateo capítulo 9, es un texto precioso del Evangelio. Cuando Jesús va a comer a casa de Leví Mateo, ustedes recordarán que, ya no lo voy a usar más, así que gracias de todas maneras. Ustedes recordarán que Mateo era un publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Y además de que el cobrador de impuestos se solía aprovechar de su puesto para quedarse con dinero de más, generalmente su estilo de vida era un estilo de vida muy liberal, muy pecaminoso, y estaba asociado su estilo de vida con fiestas, francachelas, es un término arcaico, ¿no? Pero bueno, desborde, descontrol, prostitución, ¿no? Por eso que siempre se asocia cuando a Jesús lo critican diciendo que él se juntaba con publicanos y rameras. ¿Por qué? Porque las rameras estaban presentes en el estilo de vida del publicano. Así que era gente muy, muy promiscua, muy liberal y con un estilo de vida muy pecaminoso el publicano, ¿no? Y entonces los fariseos, cuando ven que Jesús acepta la invitación de Mateo para ir a su casa a comer, se escandalizan. Dicen, ¿cómo es posible? Este hombre que pretende ser tan santo, tan bueno, tan puro, que pretende ser el Mesías, ¿cómo se va a juntar con gente de tal calaña, ¿no es cierto? Y de tales costumbres. Entonces Jesús le responde con este texto maravilloso que se encuentra en el versículo 12. Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Otro de los textos paralelos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
El texto paralelo de Marcos dice, o de Lucas, no me acuerdo cuál de ellos, dice así, ¿no? Aquí Jesús se presenta a sí mismo, creo que ya no lo voy a usar, gracias. Jesús se presenta a sí mismo, es decir, hay dos cosas que destacar de este texto. En primer lugar, los seres humanos estamos enfermos de pecado. Somos enfermos. Nosotros como humanos solemos clasificar lo normal y lo anormal con un criterio estadístico. Es decir, si vemos que la mayor parte de la población tiende hacia determinada conducta, decimos que eso es sano. Cuando hay una minoría que tiene determinadas conductas, decimos que eso es enfermizo, ¿no es cierto? E incluso los criterios de salud mental son criterios en psiquiatría, etcétera, que tienen que ver con estadísticas. Pero nosotros somos un sistema cerrado, creo que algo de esto dije esta mañana, ¿no? Somos un sistema cerrado, es decir, somos pecadores que se juzgan a sí mismos. Somos enfermos de pecado que nos juzgamos a nosotros mismos y desde nuestra condición enferma de pecado juzgamos quién está sano y quién está enfermo. Pero Dios, Cristo, que es Dios hecho hombre, juzga al ser humano desde el criterio divino. Jesús proviene de un mundo donde todo es pureza, todo es bondad, todo es amor, todo es nobleza. Y en comparación con la nobleza y la pureza que hay en el cielo, todos nosotros estamos enfermos. O sea, en comparación con la salud mental y moral que hay en el cielo, todos nosotros los seres humanos somos enfermos de pecado. Hoy venía charlando con Mabel en el coche, ¿no? Y claro, uno dice, claro, yo no soy enfermo porque yo soy una persona decente, ¿no? Yo voy a trabajar todos los días, cuido a mis hijas, no cometo adulterio, no robo, no mato, etc. Pero es un ejemplo que yo lo suelo poner, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver en la calle a un pordiosero que duerme sobre un cartón, muriéndose de frío en invierno, y sí, me causa compasión, a lo mejor me acerco, le doy un dinero, le traigo de comida, pero yo a la noche puedo dormir feliz y en paz en mi casa. O sea, no me quita el sueño. Ahora, si yo supiera que una de mis hijas está en esa condición, yo no podría dormir, ¿no? Entonces, cuando decimos, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿yo puedo decir que amo a mi prójimo? ¿Hasta qué punto lo amo? Eso a mí, yo no puedo hablar por ustedes, ¿no? Pero sí hablo por mí. Esto me dice que yo realmente soy pecador. Realmente soy pecador. Es decir, estoy enfermo de pecado. Que pueda haber a un prójimo mío, un ser humano como yo, morirse de frío una noche, de invierno, durmiendo en un cartón, y yo puedo dormir en paz, eso me habla de lo enfermo que estoy. Porque si yo amara como Cristo, yo no podría dormir. Y Dios nos ama a todos con un amor que hace que, entre comillas, Él no puede dormir. Y por eso el texto tan precioso de Filipenses que dice que Él no estimó el cielo como lugar deseable, sino que se vació a sí mismo y vino a este mundo a salvarnos porque no soportaba vernos perdidos. No lo soportaba. Entonces dejó el cielo, vino acá. Bueno, el texto de Filipenses dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. La hermana White, parafraseando a su manera, inspirada por Dios, ese texto dice que para Cristo el cielo no era un lugar deseable mientras nosotros estuviésemos perdidos, ¿no? Así dice la hermana White, un texto hermosísimo, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que todos estamos enfermos de pecado. La homosexualidad es una de las tantas caras que tiene el pecado. Es una de las tantas manifestaciones del pecado, de esta enfermedad moral que todos tenemos, que es el pecado. Es una de las manifestaciones. Entonces nosotros como iglesia tenemos esta concepción acerca de la homosexualidad. Y mi intención esta tarde es ser, ajustarme lo más posible a las conclusiones a las cuales se arribaron en el simposio, ¿no? Y voy a dejar caer una cosita mía, pero voy a tratar de ser lo más fiel posible a lo que se dijo ahí. La homosexualidad hay que comprenderla desde distintos puntos de vista. Punto de vista teológico, bíblico, que dice la Biblia sobre el tema, desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista pastoral, o sea, cómo tratar para ayudarlo al homosexual. Desde el punto de vista legal también se tocó el tema, hubo comisiones y ponencias sobre el punto de vista legal, qué hace la iglesia en las instituciones, cuando tiene un empleado que tiene esta condición,
desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista psicológico. Fueron todos los puntos de vista de los cuales se abordó el tema de la homosexualidad. Y entonces yo decía que hay dos polos para abordar este tema. Por un lado necesitamos tener la clara conciencia de qué piensa Dios sobre esto, qué dice la Biblia. Como decía esta mañana, la ciencia humana, en cualquiera de sus manifestaciones, psicología, psiquiatría, filosofía, antropología, sociología, la ciencia humana es una actividad muy valiosa, y agradecemos mucho por esta actividad que tanto progreso ha traído a la raza humana, pero es una actividad limitada. Las conclusiones de la ciencia siempre son parciales, limitadas y temporales. ¿Por qué? Porque con el tiempo se va cambiando de opinión sobre ciertas cuestiones. En cambio, la visión de Dios es la visión del ser absoluto, del ser infinito en sabiduría, infinito en amor, infinito en poder. Y la visión de Dios es una visión infalible de un fenómeno. La visión humana es una visión falible, provisoria, limitada. En cambio, la visión de Dios es una visión totalmente infalible que está basada en la sabiduría infinita de Dios. Entonces, para nosotros es importante ver cuál es la visión de Dios sobre la homosexualidad, cómo la califica Dios en su palabra la homosexualidad y si Dios ha revelado algo en su palabra. Esta mañana lo que quisimos hacer es afirmar el principio de la autoridad de la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro meramente humano, sino que es un libro revelado por Dios y que presenta las opiniones de Dios infalibles sobre sobre muchísimos temas trascendentes de la vida. Uno de los temas sobre los cuales hay opinión divina en la Biblia es el tema de la homosexualidad. Y por lo tanto, ¿qué normas tiene que tener la Iglesia con respecto a esto? Porque la Iglesia se supone, como dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Pablo dice así, habla de la Iglesia, dice, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios deposita en la Iglesia el tesoro de la verdad y la Iglesia tiene el deber de resguardar ese tesoro, protegerlo de influencias extrañas y nocivas, pero a su vez tiene el deber de proclamar la verdad bíblica, la verdad divina. Tiene que protegerla y tiene que proclamarla. No basta con protegerla y hacer un círculo selecto de gente que solamente estemos para cuidar nuestro ranchito, sino que tenemos que salir a proclamar e iluminar al mundo con la luz de Jesús que está revelada en su palabra. Eso por un lado. Y por otro lado, sabiendo que la persona homosexual, por eso repito, no es una abstracción, no es una idea la homosexualidad meramente, es una experiencia que está encarnada en seres de carne y hueso que sufren. El homosexual es una persona sufriente, una persona lastimada, y la Iglesia tiene que tener una conducta, un trato con la gente homosexual específicamente, que le garantice, y ahora vamos a ver por qué, que le garantice a la persona homosexual un clima terapéutico. Por eso este texto que hemos leído de Gálatas 6, hay un autor que yo admiro mucho, un pastor metodista, doctor en psiquiatría, Jorge León, ya creo que no sé si falleció ya, pero era un clásico de psicología pastoral. Ustedes saben que en teología una materia es psicología pastoral, ¿no? Y entonces este hombre se ha especializado en psicología pastoral, es psiquiatra y pastor también, y él, basado en ese texto de Gálatas 6, que dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, él dice que la Iglesia debe ser una comunidad terapéutica, donde la gente, cuando venga a la Iglesia, sienta un clima saludable, un clima de salud que promociona la salud en todos los ámbitos, la salud espiritual, la salud moral, la salud mental y por supuesto también la salud física. O sea, qué hermoso sería yo creo que en gran medida lo es, pero que lo seamos cada vez más, que como Iglesia seamos una comunidad terapéutica, que aquí la gente encuentre un clima terapéutico, o sea, un clima sanador. La Iglesia debe proveer un clima sanador para la gente que se acerca a ella, y no un clima patológico. A veces algunas predicaciones y algunos tratos que tenemos como cristianos son patológicos, son enfermizos, y enfermamos a la gente y hacemos daño, ¿no? Hoy me contaba Patricia, ¿no? Sí, vos me has contado hoy, que en una iglesia X se dio este tema y una persona ¿lo puedo contar, Patricia? Se levantó en medio del culto diciendo, a estos, hablando de los homosexuales, hay que quemarlos a todos. O sea, imagínense, ¿no?
Lo peor que en medio de la congregación había un chico que tenía este problema, ¿no? Imagínense ese tipo de expresiones, ¿no? Que del paso, no sé, yo jamás escuché una cosa así dentro de la iglesia, pero bueno, es decir, tenemos que proveer un clima sanador que le permita, porque uno de los grandes dramas del homosexual es el rechazo social, ya lo dijimos, el rechazo de la familia, de los amigos, etc. No sé si algunos se acordarán, no creo, pero cuando creo que fue la última sociedad de jóvenes que hablé de la carrera de counseling, de consultor psicológico, y hablé de Carl Rogers, que es básicamente el gran psicólogo, digamos, en el cual se basa esta carrera, que una de las condiciones terapéuticas fundamentales que el terapeuta tiene que tener con la persona al cual atiende es la aceptación incondicional. Que la persona que va a un terapeuta, un psicólogo o consultor psicológico, sienta que en ese espacio puede decir lo que quiera, puede sentir lo que quiera, que nadie va a censurar lo que piensa y lo que siente. Un clima de aceptación incondicional. Y aclaramos en esa oportunidad que aceptación incondicional no significa aprobar la conducta de las personas, sino que significa que apruebo a la persona. Es decir, como se dice hoy, valido a la persona. Esa persona tiene valor para mí por el hecho de que es un ser humano, es un hijo de Dios, redimido, es decir, comprado por la sangre de Cristo, y esa persona tiene un valor infinito. Y por lo tanto yo tengo que aceptar, en mi actitud, tengo que recibirla, aceptarla como es y ayudarla en su problema, lo cual no significa que apruebe necesariamente su conducta. En un caso hipotético, si de repente entrara acá en la iglesia un ladrón, una persona que roba, bueno, yo no voy a aprobar que sea ladrón, pero lo voy a amar, si debería amar a la persona, recibirla, aceptarla como persona y reconocer que tiene un valor como ser humano. Bueno, una cosa de la cual tiene hambre el homosexual, hambre, es sentirse aceptado, sentirse querido independientemente de su condición. Y la iglesia tiene ese deber. Entonces, la tensión que se presenta en este tema, que se presentó en el concilio, es, por un lado, afirmar la verdad de la palabra de Dios acerca de la condición homosexual y de las prácticas homosexuales. Y por otro lado, crear conciencia en todos nosotros de tal forma que aprendamos a amar como Cristo y aprendamos a tratar con el amor de Jesús a la persona homosexual y a todo ser humano, por supuesto, ¿no? Así que en esos dos polos se movió el simposio. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Por un lado, presentando la teología bíblica acerca de la homosexualidad, y por otro lado, presentando la experiencia humana. Por eso que hay que abordarlo desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico. Vamos a empezar por el punto de vista bíblico, a ver qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Quizás antes de ver textos claros que hablan de la homosexualidad, tenemos que remitirnos al Génesis, cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Cuando el mundo era ideal y el mundo respondía al diseño divino. La sexualidad es parte del diseño divino con el cual fuimos creados, ¿cierto? Y lo primero que dice la Biblia es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y justamente esto es otra cosa, pero bueno, justamente el título del simposio era A imagen de Dios. Ese era el título del simposio, ¿no? A imagen de Dios. Todavía no esa diapositiva, Ale. Si podemos ir a... Bueno, ahí la teníamos, ¿eh? ¿No? En inglés, a imagen de Dios, escrituras, sexualidad y sociedad. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los órganos genitales masculinos y femeninos no aparecieron después del pecado. Dios los creó. Los creó para cumplir las funciones que ya todos conocemos que tienen, y también creó todas las terminaciones nerviosas que tienen cada uno de esos órganos, que están conectados con el cerebro, para que ante determinados estímulos, esos órganos cumplan su función reproductiva, pero además que le dé ese plus, ese agregado, que es el placer. Es decir, esas terminaciones nerviosas que al conectarse con el cerebro, cuando son estimuladas por el tacto, por la vista, etc., producen una sensación de placer, de excitación, no es
No es algo que apareció después del pecado. Así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios, ¿no es cierto? Es decir, que antes de que existiera pecado, Dios había creado el cuerpo humano y al ser humano total, con todo lo que implica, incluyendo la sexualidad. Y cuando Dios da su dictamen sobre su obra creadora, incluyendo la sexualidad que la creó antes del pecado, dice que Dios, el Génesis dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno, ¿cómo? En gran manera. Así que la sexualidad es un invento de Dios, responde a un diseño divino, ¿no es cierto? Ahora, cuando Dios crea al hombre, después de crearlo, que dice que lo creó a su imagen y semejanza, el hombre de la imagen y semejanza de Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, crea a la mujer, ¿verdad? Y entonces, cuando termina de crear la mujer, el Génesis retoma esta idea de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ustedes recuerdan ese pasaje, ¿no? Fíjense que no dice los creó varón, hombre y un tercer sexo, o un híbrido, no dice eso, ¿no? Dice varón y hembra los creó. Es decir, en el Génesis hay una clara diferenciación de sexos. Hay una clara diferenciación. Son sexos complementarios. Un sexo complementa al otro, ¿verdad? Y desde la primera página de Génesis aparece una diferenciación entre el hombre y la mujer. Así como en tantas otras cosas, el pecado lo que ha hecho es pervertir el diseño original con el cual Dios nos creó. Es una perversión, ahora estoy usando la palabra perversión, no en el sentido médico, justamente el DSM-4 tiene un apartado de perversiones sexuales, ¿no? No en el sentido médico humano, sino en el sentido divino. Algo perverso es algo pervertido es algo que se aparta del diseño original. Se ha pervertido algo, ¿no? Bueno, yo estoy usando el sentido teológico el término, no el sentido médico o psiquiátrico, sino teológico. La homosexualidad es una perversión del diseño original de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, con este trasfondo antropológico, si se quiere, vamos a ver, son 5 o 6, pero declaraciones explícitas y enfáticas de la Biblia, que según vimos esta mañana, y creo que todos creemos en esto, es palabra de Dios, es infalible y tiene el punto de vista de Dios acerca de las cosas humanas, ¿no? Entonces vamos a ver la primera diapositiva. Levítico 18:22. Las naciones cananeas, hacia las cuales se iban dirigiendo los israelitas antes de entrar en Canaán, eran naciones que estaban entregadas a una cantidad de prácticas terribles, ¿no? Una idolatría tremenda, al punto de que pasaban sus hijos por fuego. Había mucho ocultismo, había espiritismo. Ustedes recuerdan Deuteronomio 18, Dios prohíbe las prácticas ocultistas, espiritistas, y también tenía muchas prácticas inmorales. Algunas tenían que ver con el culto. En los cultos cananeos había sacerdotisas que eran prostitutas sagradas. Y como parte del culto cananeo había orgías sagradas. Había orgías sagradas como parte del culto cananeo. Por estas razones, entre otras cosas, es que Dios le pide a Israel que, aunque a nosotros nos cueste aceptarlo y a veces nos duela, Dios pide que Israel arrase con Canaán, con los pueblos cananeos, que arrase con ellos, porque eran pueblos totalmente pervertidos, ¿no? En ese contexto, Dios da la ley del Levítico que dice, no te echarás con varón como con mujer. En otras palabras, no tendrás relaciones homosexuales, y además agrega la calificación que Dios hace de esos actos. ¿Es qué cosa? Abominación. Para Dios, y esto queremos ser muy claros, ¿no? Para Dios, las relaciones homosexuales son una abominación. Es el término que se utiliza en la Biblia. ¿Seguimos adelante? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. De paso, hermanos, y esto no es para cargar las tintas contra la homosexualidad, pero hay pocas veces en la Biblia en las cuales se habla de algún tipo de pecado calificándolo como abominación. Hay pocas. Dios desaprueba toda conducta, pero explícitamente hay pocos pasajes de la Biblia donde se diga que para Dios determinada conducta es una abominación. Y aquí, hermanos, el lenguaje es muy fuerte, ¿no? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron.
Y fíjense lo que establecía la ley de Levítico, inspirada por Dios, hermanos. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Repito, no quiero cargar las tintas contra la homosexualidad porque esto mismo de que, por ejemplo, tenían que morir, también se aplicaba al adulterio. O sea, y a la violación del sábado se aplicaba también. O sea que no carguemos las tintas contra la homosexualidad, sino que, pero sí, hermanos, cuando vemos este tipo de expresiones, esto nos habla de cuán fuerte es la desaprobación de Dios sobre las conductas homosexuales. O sea, esto, después vamos a diferenciar entre conductas homosexuales y orientación homosexual, ¿no? Pero, hágame acordar si me olvido, espero que no. Pero, ¿está claro, hermanos, el texto? Bueno, hay una muy fuerte desaprobación de parte de Dios para las conductas homosexuales. Seguimos adelante. Aquí, antes de leer el texto, San Pablo viene hablando de las personas, habla de los idólatras, los paganos, pero que se aplica a toda la condición humana, de las personas que, dice él, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios en su vida. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, que respeta la libertad humana, dice en un lenguaje que parece proactivo, pero en realidad tiene que ver con el permiso de Dios, dice que Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones. Los entregó a la inmundicia de sus corazones. Bueno, acá está, ¿no es cierto? Por lo cual, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no es que lo hizo porque sí, sino porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Seguimos adelante. Epa, me parece que quedó muy corto el slide, pero lo tenemos en Romanos 1. Acá hay una Biblia. Permiso, gracias. Ya voy a leer el texto completo de esta sección, ¿no? Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Bueno, salteo algunos versículos y el versículo 21 dice: habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Habla de la idolatría, ¿no? Del paganismo. Entonces dice: por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, o sea, el lesbianismo, ¿no es cierto? ¿Escucharon el texto? ¿Bien? Bueno. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Y entonces sigue diciendo una cantidad de cosas. Dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen, y sigue una lista muy extensa de pecados que no se circunscriben a la homosexualidad. Incluye, fíjense por ejemplo, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Fíjense, uno dice, ¿qué comparación hay? Bueno, para Dios es algo condenable, ¿no? La avaricia, la maldad, la envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto, etc. O sea que no es cuestión de cargar las tintas contra la homosexualidad solamente, sino que toda esta lista de pecados, que algunos dicen, bueno, no son tan graves, ser avaro, bueno, para Dios sí. Por eso decíamos, somos enfermos de pecado. Y ante la vista de un Dios santo, de un Dios puro, la avaricia, el egoísmo, es un pecado tan deleznable como la homosexualidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Y fíjense cómo termina este pasaje.
a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen con los que las practican. Es decir, para Dios estos pecados, todos, no solamente la homosexualidad, son dignos de muerte, ¿no? Por eso la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Así que bueno, este es un texto que claramente habla del lesbianismo y de la homosexualidad. Por si alguno se encuentra con una sorpresa en Internet, va a ver que hay una tendencia teológica moderna a querer relativizar estos textos y decir que se aplicaban solamente a lo que hacían los paganos en sus cultos orgiásticos que yo mencioné hace un rato. Pero no está hablando de eso el pasaje. Ustedes ven el pasaje bien, no tienen, es decir, no, aunque pueda incluir este tipo de cultos, va más allá de este tipo de culto. No es una cuestión solamente cúltica. El argumento de muchos homosexuales hoy en día para reinterpretar este texto es que se circunscribe solamente al problema en los cultos paganos. Usted va a encontrar eso en Internet, este tipo de interpretaciones. Lean bien el texto y van a darse cuenta que esto habla de la condición humana y no se limita a cuestiones cúlticas de ningún culto pagano, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un texto más. Bueno, acá de vuelta me parece que está cortado. Vamos a ver el siguiente, ¿cómo es? No, nos quedamos atrás y de vuelta vamos a la Biblia porque se ve que quedó muy extenso el texto. 1 Corintios 6. Pero antes una pequeña palabrita de contexto, ¿no? Está bien, Rocío. Ah, mira, ya lo pudiste poner, ¿no? Ahí está. Claro que tiene mucho texto y a veces cuesta que entren. Rocío, está bien, dejamos nomás que lo leo acá de la Biblia. Sí, gracias. Esta es la primera carta a los Corintios. Ustedes saben que Corinto era un puerto del Asia Menor que era proverbial por su inmoralidad. Generalmente los puertos son proverbiales por su inmoralidad, ¿no es cierto? Pero especialmente Corinto, a tal punto que había, por supuesto, fornicación, había homosexualidad, etcétera, que había un término que se utilizaba en la cultura antigua que era el término corintiar. Corintiar era justamente, así a partir de Sodoma y Gomorra, se convirtió la palabra sodomita para referirse a las prácticas homosexuales. Corintiar también tenía que ver con este tipo de vida promiscua, inmoral, totalmente inmoral, ¿no es cierto? Y en este contexto, Pablo les escribe a los corintios. Y si ustedes leen la carta y la conocen, van a ver que había, aún en la iglesia cristiana, en Corinto, había bastante inmoralidad. A tal punto que en el capítulo anterior dice que había un hermano que se acostaba con la mujer de su padre. No se sabe a ciencia cierta si se refiere a que realmente era la madre de él o la madrastra, pero un muchacho o una persona se acostaba con la mujer de su padre, ¿no? O sea que había mucha inmoralidad. Y entonces Pablo desaprueba la fornicación, ¿no es cierto? Digamos la promiscuidad, y termina diciendo, no, perdón, eh, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. 9 y 10. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, hay una lista nuevamente, ¿no? Fíjense que no se circunscribe a la homosexualidad, ¿no? O sea, todo pecado es condenable ante la vista de Dios. Pero acá rescatamos que hay una mención explícita tanto al afeminamiento como a la homosexualidad. Entonces aquí, bueno, hay un texto más que vamos a pasar ahora, Rocío, sí. Este lo dejamos nomás, pero creo que otro es cortito y podemos verlo. Texto de la carta a Timoteo,
Acá está. Bueno, de vuelta nos quedamos. La tecnología ayuda, pero a veces da un dolor de cabeza, ¿no? También era largo el texto, ¿eh? Sí. 1 del 8 al 10. Bueno, ahí puedo leerlo, Rocío, ¿eh? Sí, gracias, sí, sí. Dice, viene hablando de la ley y dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿no? Es decir, la ley nos salva, ya sabemos, pero tiene la función de condenar aquellas prácticas que son pecaminosas y que son condenables de parte de Dios. Bueno, hermanos, tenemos creo que tenemos varios textos bíblicos que son muy claros, ¿verdad? Son muy explícitos, muy enfáticos acerca de qué opina Dios sobre la homosexualidad. Es decir, es un pecado, la práctica homosexual es un pecado, es algo abominable delante de Dios, es algo que va contra la naturaleza, dice San Pablo en Romanos 1. Incluso, no lo puse ahora el texto en estos slides, pero en la carta de Judas dice que, hablando de los sodomitas, de Sodoma y Gomorra con Lot, que iban en pos de vicios contra naturaleza, ¿no? Es decir, es algo antinatural. Aún desde el punto de vista anatómico, si tan solo nos circunscribíamos a lo anatómico, las prácticas homosexuales son totalmente antinaturales. Es decir, el cuerpo humano no está adaptado para las prácticas homosexuales, ¿no es cierto? En cambio sí para los heterosexuales. Bueno, esto en cuanto a qué dice la Biblia sobre la homosexualidad como conducta ética, conducta moral. Hay una desaprobación fuerte, hay una condenación de parte de Dios de las prácticas homosexuales. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos entender al homosexual, ¿no? Aquí la iglesia, yo no sé si ¿trajiste el librito? ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo tiene Nati, gracias. Página 50, gracias. Este libro, que ya tiene algunos años, es del 2010 creo más o menos, es un libro publicado por la Asociación General. Y son declaraciones, se titula Declaraciones, Orientaciones y otros documentos, donde la Iglesia, de la manera más sintética posible, expone declaraciones oficiales acerca de determinadas cuestiones. Es decir, la Iglesia somos todos, pero la Iglesia tiene, digamos, nuestra Iglesia tiene un sistema representativo, ¿verdad? ¿Hay un celular por ahí? Si se puede apagar. Bueno, la Iglesia tiene un sistema representativo, ¿verdad? Es decir, nosotros votamos delegados a un congreso de asociación, a su vez se votan delegados a un congreso de asociación general, perdón, de unión, de división y de asociación general, ¿verdad? Bueno, nosotros no creemos que la Iglesia es infalible, no tenemos el concepto católico acerca de la infalibilidad de la Iglesia, pero sí creemos que Dios se manifiesta a través del consenso, el consenso de la Iglesia, especialmente cuando está reunida en un congreso de asociación general o cuando la gente que interviene para formar un documento representa a la Iglesia mundial. Es decir, está representada la Iglesia mundial. Este libro tiene declaraciones a nivel general de la Iglesia, es decir, está formado por gente delegada de la Iglesia a nivel mundial. Y es, digamos, es un documento oficial. Repito, nosotros no creemos que es infalible la Iglesia, pero sí creemos que merece respeto, ¿no es cierto? Lo que la Iglesia como conjunto, como cuerpo, a través de sus representantes, manifiesta. Y aquí entonces
sobre la homosexualidad, hay una declaración muy cortito lo que dice. No, uno diría no se juega demasiado, pero bueno, es muy orientativo, ¿no es cierto? Dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que cada ser humano es valioso a la vista de Dios y por eso buscamos ministrar a todos los hombres y mujeres en el espíritu de Jesús, ese espíritu de amor, de compasión, de aceptación, ¿no es cierto? Creemos también que, por la gracia de Dios y con el ánimo de la comunidad de la fe, una persona puede vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios. Creemos que el hombre, el ser humano, puede vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Los adventistas creemos que la intimidad sexual es apropiada únicamente dentro de la relación marital de un hombre y una mujer. O sea, heterosexualidad, ¿no es cierto? Ese fue el designio establecido por Dios en la creación. Las Escrituras declaran: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este patrón heterosexual es afirmado a través de todas las Escrituras. La Biblia no da cabida a la actividad o relación homosexual. Y acá citan los textos que hemos visto recién, ¿no es cierto? Los actos sexuales realizados fuera del círculo de un matrimonio heterosexual están prohibidos. Jesucristo reafirmó el propósito de la creación divina cuando dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocen ustedes. Por estas razones, los adventistas nos oponemos a las prácticas y relaciones homosexuales. Los adventistas nos empeñamos en seguir la instrucción y el ejemplo de Jesús. Él afirmó la dignidad de todos los seres humanos y extendió la mano compasivamente a las personas y familias que sufrían las consecuencias del pecado. Él ofreció un ministerio solícito y palabras de consuelo a las personas que luchaban, aunque diferenciaba, y acá viene un punto muy importante, dice, aunque diferenciaba su amor por los pecadores de sus claras enseñanzas sobre las prácticas pecadoras. Una cosa es la práctica pecadora y otra cosa es la persona pecadora. Nosotros tenemos que, como dice la mensajera del Señor, odiar el pecado, pero amar al pecador, ¿no es cierto? En realidad creo que es una versión un poquito antigua esta, ¿no es cierto? Porque la última versión agrega un punto que acá no está contemplado, que dice así: la Iglesia Adventista desaprueba, más o menos así, dice, ¿no? Hubiese querido leer el texto oficial, pero dice más o menos así. La Iglesia Adventista desaprueba las conductas homosexuales, pero reconoce que algunas personas, más o menos así es la idea, pueden llegar a cargar toda su vida con una orientación homosexual. Y este es el tema más álgido, más delicado, que lo voy a tratar de explicar o charlar con ustedes, ¿no? Y por eso que tenemos que comprender cómo una persona llega a ser homosexual. Y como yo decía al principio, la persona que ha llegado a ser homosexual es porque está lastimada por dentro. Está lastimada, ¿no? Hay algo que la lastimó, que la hirió, que la dañó por dentro, ¿no? Pero la Iglesia Adventista, el consenso que se dio en el simposio y que estaba en esa declaración un poquito más actual, digamos, de este libro, dice así, más o menos, la idea del concepto, no me acuerdo literalmente, ¿no? La Iglesia desaprueba las conductas homosexuales. Pero hay gente que quizás hasta que Cristo venga va a cargar con una orientación homosexual, es decir, una inclinación homosexual. Así como un heterosexual puede ser célibe, aunque no es el plan ideal de Dios, y tampoco como Iglesia Adventista propiciamos que nuestros ministros sean célibes, al contrario, es casi condición excluyente que un ministro sea casado. Digamos, una persona heterosexual puede tener tentaciones en el terreno heterosexual, ¿no es cierto? Es decir, una persona que tiene la inclinación a gustar, si se quiere, excesivamente de las mujeres, por ejemplo, tener tentación a la infidelidad, una inclinación a la infidelidad a su esposa, por ejemplo, pero no lleva a la práctica eso. La pregunta es, ¿esa inclinación es pecaminosa o no es pecaminosa? ¿No? Entonces yo acá quiero diferenciar algo que a mi juicio faltó un poquito en el simposio,
diferenciar algunos conceptos importantes, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado tiene varias aristas, el concepto de pecado. En primer lugar, el pecado es una perversión. Ya lo dijimos al principio, ¿no? No en el sentido médico de la palabra, sino en el sentido teológico de la palabra, ¿no? Dios nos creó de acuerdo con un plan. Ese plan, ese diseño garantiza nuestra felicidad. Todo lo que se aparte del diseño divino, original, nos lleva a la degradación y a la infelicidad. Entonces el pecado, en primer lugar, es una perversión del plan original de Dios. Implica maldad, implica algo que está mal, que es malo, ¿verdad? Aparte, el pecado también conlleva o puede conllevar culpa. Cuando yo, a sabiendas, sé que algo está mal y lo hago, o algo está bien y dejo de hacerlo, eso es pecado y trae culpa. Es decir, Dios culpabiliza a la persona responsable por su conducta, ¿verdad? Y todos somos responsables por nuestra conducta. El pecado también trae esclavitud. La persona pecadora, por sí sola, no puede revertir su condición pecaminosa y no puede vencer sus pecados sola. Sí con Cristo, pero no puede sola, ¿verdad? Es decir, hay una esclavitud, hay una impotencia. Hay una impotencia con respecto a las inclinaciones pecaminosas. Por supuesto, también trae condenación. En el juicio final, Dios tiene que hacer un juicio y tiene que evaluar quiénes están habilitados para ir al cielo y quienes no están habilitados para ir al cielo. Una persona que tiene, esto en parte es una conclusión mía y en parte es lo que dijo el simposio, ¿no? Una persona que por razones que ahora vamos a tratar de ver, que son factores contribuyentes, es la terminología que se utilizó en el simposio, por distintos factores contribuyentes que vamos a tratar de entender a continuación, una persona llega a tener una orientación homosexual, es decir, una inclinación a gustar del mismo sexo y a sentirse atraído por una persona del mismo sexo. Esa persona, su inclinación es pecaminosa, en el sentido de que responde a una perversión del plan original de Dios. Pero no necesariamente esa persona, esa inclinación es pecado delante de Dios en el sentido de culpa. En el sentido de culpa. ¿Por qué? Porque es algo que la persona no decidió tener. La persona no decidió tener una inclinación homosexual. No decidió tener de repente deseos o gusto por personas del mismo sexo. No lo decidió. Le vino en el paquete que le dio la vida, por decirlo de forma muy burda, que vamos a tratar de analizar ese paquete, ¿no? Entonces Dios, según el simposio, aunque le faltó esta distinción que yo estoy haciendo, me pareció importante decirla, el simposio y la declaración más actualizada de este documento dice que la orientación homosexual no necesariamente implica condenación de parte de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es decir, sí. Exacto. Es decir, no es pecado en el sentido, la tentación no es pecado en el sentido de entrañar culpa. Pero, si yo tengo la tentación a robar, eso antes de la caída en el pecado, por eso en teología se habla de la condición prelapsaria y poslapsaria, ¿no? Prelapsario es la condición humana antes de la entrada del pecado, la poslapsaria es la condición humana después del pecado, ¿no? Es decir, la tentación, yo tengo tentación a robar o a mentir, etc. Esa tentación revela que soy pecador. Revela que tengo una mala inclinación. Por eso que decimos que los seres humanos tenemos tendencia al mal. Teológicamente, creemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina al mal, ¿no es cierto? La homosexualidad es una de tantas inclinaciones al mal. Es una de tantas, no es la única, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice la Iglesia en este momento es que la inclinación homosexual no merece condenación de parte de Dios. Quizá alguno le está escandalizando lo que estoy diciendo. Quizás es novedoso, no lo sé. Pero estoy diciendo la postura de la Iglesia. Es decir, la persona no es culpable por porque la vida, entre comillas, le dio semejante paquete. Lo que es responsable es de qué hace con ese paquete. ¿Qué va a hacer con esa inclinación? Y ustedes saben que Jesús
nos habla de que el pecado tiene por lo menos dos instancias. Está el pecado como acto externo, donde se ejecuta un acto, y específicamente habla del adulterio Jesús, ¿no? Mateo 5, donde dice, ustedes escucharon que fue dicho no cometerás adulterio, ¿no? O sea, no serás infiel a tu pareja, o no tendrás relaciones sexuales o románticas con alguien que está casado y vos no, o viceversa, lo que fuese, ¿no es cierto? Pero, dice Jesús, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya está adulterando con ella en su corazón. Entonces el pecado tiene una manifestación externa, visible, y tiene una manifestación interna. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que, bueno, no sé a cuántas mujeres les conformará este ejemplo, ¿no? O viceversa. Si yo voy por la cuadra de mi casa y mi vecino tiene un hermoso jardín lleno de rosas, de tulipanes, de qué sé yo, las flores que les gusten, es inevitable que me guste lo bello. Es inevitable. Ahora, si yo empiezo a codiciar y empiezo a alimentar, qué lindo sería tener las flores de mi vecino, qué lindo sería, ¿no? Y hasta me consigo una tijera, una podadora y el día de mañana voy y cuando nadie me ve, la podo, estoy pecando, ¿verdad? Yo creo que, hablo como hombre, ¿no? No sé qué sienten las mujeres. Es inevitable como hombre que a los varones nos guste ver una mujer bella, es natural. Es parte incluso de la imagen de Dios. Dios es amante, creó el mundo con belleza, la hermana Juan dice que Dios es amante de lo bello, y es natural que a uno le guste lo bello. Es natural que a los varones nos gusten las mujeres bellas y viceversa, ¿no? Que a las mujeres les gusten los varones bellos. Ahora, es decir, el deleite estético que produce ver una persona bella no es pecado, el deleite estético. Ahora, si yo empiezo a fantasear, a alimentar codicia, a alimentar deseo, incluso a excitarme, ¿no? Como se dice en términos muy populares, hacerse los ratones, ¿verdad? Si empiezo a alimentar deseo y excitación y después incluso planificar el pecado, desde el punto en que empecé a codiciar a esa persona que no me pertenece, yo estoy pecando. Y ese pecado sí es culpable delante de Dios. Entonces, ¿se entiende esto, hermanos? Diferenciar entre la orientación sexual. A ver, la orientación, yo digo mi opinión, hermanos, ahora, mi opinión. La orientación homosexual es pecaminosa en el sentido que responde a una perversión de la naturaleza original con la cual Dios creó al hombre. Pero es perversa en el sentido teológico, como es perverso el egoísmo, como es perverso que yo duerma a la noche cuando hay un linchera que duerme. Eso es perverso, hermanos. Desde el punto de vista divino, es perverso que yo pueda dormir de noche cuando un prójimo se está muriendo de frío durmiendo sobre un cartón, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Pero no entraña culpa, no entraña culpa. ¿Se entiende hasta ahora? Después podemos discutir, si quieren, ojalá, no sé, ustedes saben que yo hablo, ya me fui de hora, ya, igual que a la mañana, perdónenme, hermanos, yo abuso del tiempo de ustedes, pero bueno, hay cosas que no se pueden decir a la ligera, ¿no? Entonces, hermanos, el homosexual es una persona que sufre por el rechazo social, sufre por las burlas y sufre por un conflicto interno que tiene. Cuando lo tiene, quizá en algunos años más, ya los homosexuales declarados no van a tener ningún conflicto interno, quizá. No lo sé. Estoy haciendo una proyección, ¿no? ¿Cómo una persona puede llegar, qué factores pueden contribuir a que una persona llegue a ser homosexual? Y en esto quiero decir una conclusión que dijo el concilio, el simposio. Hablaron profesionales de la salud mental, hablaron psiquiatras, hablaron psicólogos, hablaron médicos, y lo que nos dijeron fue esto. Hoy por hoy la ciencia, la medicina, la neurología, la genética, ¿cómo es la parte hormonal? La endocrinología, tienen solamente hipótesis acerca de causas que pueden contribuir a la homosexualidad. O sea, cuando ustedes lean y alguien les dije, no, cuando alguien, o lean en internet, o alguien les comente, le diga, está demostrado que la homosexualidad responde a un problema genético, o a un problema neurológico, o a un problema hormonal, o incluso a un problema de formación familiar, no les crean. Porque la ciencia hasta ahora solamente tiene hipótesis, tentativas. No hay
definiciones categóricas, no, como se dice en lenguaje técnico, no hay ninguna... no hay factores conclusivos o concluyentes, ¿no? Es decir, todo está en la teoría en este momento. Pero vamos a analizar los distintos niveles, ¿no es cierto? Hay anomalías muy serias que sí, la verdad que uno dejan casi sin respuesta, pero que estadísticamente son casos muy anómalos, son casos muy aislados. El famoso hermafroditismo. Personas que cuando nacen, sus órganos sexuales todavía no se han conformado del todo. No están bien conformados, ¿no? Ustedes saben que nos mostraron en el simposio unas diapositivas donde se nos mostraba cómo se iban formando los órganos genitales masculinos y femeninos. Y hay un punto en el cual somos prácticamente iguales los hombres y las mujeres. Estamos hablando de la vida embrionaria, ¿no? La vida fetal, estamos hablando, ¿verdad? Son prácticamente iguales. Después se van desarrollando a determinada etapa los órganos sexuales masculinos y femeninos, ¿verdad? Entonces, el hermafroditismo es una anomalía, es un fenómeno anómalo, extraordinario, es decir, muy fuera de lo común, que se da en uno de miles de casos. Entonces no se puede tomar como patrón, no se puede tomar como patrón porque es una anomalía, ¿verdad? Ese es el tema más problemático, digamos, ¿no? Pero luego tenemos los factores que son más, entre comillas... Algunos estudios parecieran indicar que el cerebro del homosexual es distinto del cerebro heterosexual. Pero está en la teoría todavía no hay nada conclusivo. Otro factor es el factor genético. Algunos dicen que se puede encontrar el gen de la homosexualidad, pero no es nada conclusivo. Otros dicen que son problemas hormonales, ¿no? Es decir, hay una cantidad de variables, estoy hablando desde el punto de vista médico, después pasamos al punto de vista psicológico, ¿no? Hay una cantidad de variables que, de ser ciertas, y repito, hasta ahora está toda la teoría, y acá es donde uno dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿A la ciencia o a la palabra de Dios? Porque la pregunta es la siguiente: ¿Dios puede prohibir, desaprobar, en los términos más fuertes como hemos leído, o condenar una conducta de la cual el ser humano no tiene control, no puede tener control, una condición que no puede ser reversible? ¿Dios puede desaprobar eso? Porque si, en caso hipotético que todas estas tentativas científicas médicas fuesen ciertas, la homosexualidad es una condición irremediable. Hay determinismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? No es que yo desconfíe de su capacidad de entender, confío en mi capacidad de comunicación. Así que, pero me hago claro, hermanos, es decir, si todo esto fuese cierto, que genéticamente se puede demostrar que el gen de la homosexualidad, que neurológicamente se puede demostrar que el cerebro del homosexual es distinto del cerebro heterosexual, y de paso habría que preguntarse si, en caso de que fuese distinto, si eso es causa o consecuencia. Ustedes saben que nuestra conducta, en ciencia se habla de psicología de personalidad, de nurtura, de natura y nurtura. Natura es lo que nos viene en el paquete de nacimiento, ¿no? Nurtura, viene la palabra nutrición, tiene que ver con lo cual nos nutrimos, es decir, las experiencias de la vida. Nuestra personalidad se conforma no solamente por lo que recibimos genéticamente, o en el feto de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre, en la vida intrauterina o congénita, sino que también se forma por las experiencias de la vida, a tal punto que ustedes saben que también parece estar demostrado, nuevamente en lenguaje hipotético, hoy en día en la ciencia seria, se maneja un lenguaje hipotético, es decir, tentativo, ¿no? Los famosos surcos cerebrales, ustedes saben, los hábitos, ¿no? Hablamos mucho en la iglesia de eso. Los famosos surcos cerebrales, cuando de repente yo tengo una conducta repetitiva, se forman surcos en la corteza cerebral, ¿no es cierto? Bueno, entonces la pregunta es, suponiendo que realmente el cerebro homosexual fuese distinto del cerebro heterosexual, ¿es causa o consecuencia? Es decir, ¿nació así el homosexual con un cerebro distinto del heterosexual o las experiencias de la vida fueron modificando su cerebro? ¿Se entiende? Bueno, hermano, entonces el dilema es este. El homosexual está determinado por causas de origen orgánico, neurológicas, genéticas, etcétera.
Porque si estuviese determinado, entonces Dios no puede culpabilizar, ni puede responsabilizar, ni puede desaprobar las conductas homosexuales. Serían en cierto sentido naturales. Es decir, el homosexual no puede hacer otra cosa que no sea tener conductas homosexuales. Ese es un tema. El otro tema es la forma, es decir, ¿qué puede llevar desde el punto de vista de la formación psicológica a un homosexual a ser homosexual? Y aquí es quizá el tema que a mi juicio es el más delicado y el más doloroso, y donde más tenemos que entender a las personas que padecen la homosexualidad. ¿Por qué? Bueno, nuevamente lenguaje hipotético siempre, ¿eh? O sea, quedemos con esa regla, digamos, ¿no? Lenguaje hipotético. ¿Cuáles son algunas variables que intervienen, que pueden intervenir como factor contribuyente? Grábense esta expresión. Esa expresión se recalcó mucho en el concilio. Son factores contribuyentes, no determinantes. Contribuyentes, que pueden haber contribuido a la homosexualidad. Digo, ¿por qué? ¿Por qué es importante decir esto? Porque si estos factores que voy a mencionar ahora fuesen determinantes, todas las personas que han padecido estos factores tendrían que ser homosexuales. Y la realidad es que si uno hace una estadística, a lo mejor el 1%, o 1 por 1000 incluso, no sé, no tengo las estadísticas, pero tendrían que ser todos homosexuales. Entonces, ahora voy a mencionar estos factores, pero vuelvo a repetir, no son determinantes, en todo caso pueden ser contribuyentes. Repito, estadísticamente, si no todos los que padecen estos factores serían homosexuales, si no lo son, ¿no es cierto? ¿Cuáles pueden ser? En primer lugar, uno de los factores que conforman la personalidad humana es lo que se conoce como identificaciones. Hay un momento en la vida, sobre todo en torno a los 5 años de edad, en los cuales los niños se identifican con uno de los padres. Por eso la importancia de que en casa esté tanto la figura masculina como la femenina, ¿no es cierto? Lo normal es que las chicas se identifiquen con su mamá y los chicos con su padre, o con un ser que tenga la figura masculina. A veces no son los padres, puede ser un tío, puede ser un maestro, un profesor, puede ser, es decir, o un hermano mayor, es decir, una figura masculina que le sirva como modelo identificatorio al chico, ¿no es cierto? Un factor contribuyente de la homosexualidad es una falsa identificación, es decir, una identificación que no es la esperable. Una chica, en vez de identificarse con su mamá, se identifica más con su papá. Un varón, en vez de identificarse más con su papá, se identifica más con la mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué puede darse esto? Por ejemplo, cuando hay un padre castrador, se llama en el lenguaje psicologista, ¿no es cierto? Un padre castrador, un padre que continuamente está reprimiendo a su hijo, que no le deja hacer nada, que lo desaprueba. El otro día, cuando venía ni en el micro, ni en el tren, ni en el avión, ustedes saben que los aviones le ponen pantallita, usted puede ver películas, ¿no? Puede seleccionar. Así que bueno, imagínense, 33 horas de vuelo, me puse a ver películas, ¿no? Y una película tiene cosas objetables para nosotros como cristianos, digamos, en el camino de la película, pero el mensaje es muy bueno. Se llama, en inglés, era Way, Way Back, creo que era. ¿La conocen? Bueno, es un chico, los padres están separados, la mamá se pone de novia con un señor, y en el camino, mientras la mamá duerme, y creo que la hija del señor, le dice, vos en una escala del 1 al 10, ¿qué puntaje te das? Le dice al chico. Chico muy callado, 14 años, ¿no? Muy callado, introvertido, súper callado, ¿no? ¿Qué puntaje te das? El chico se resiste a hablar, si no es muy comunicativo, y dice, bueno, me doy un 6. Y este señor que iba a llegar a ser el padrastro de él, le dice, ¿un 6? Y claro, cuando este hombre dice esa expresión, yo esperaba que dijera, no, que iba a dar una lección de autoestima. Decía, no, ¿cómo te vas a poner un 6? Ponete un 8, un 9, ¿no? No, yo te doy un 3, le dice. ¿No? Yo te doy un 3. ¿No? Así le dice, ¿no? Y entonces, imagínense, era el padrastro, es decir, el futuro, estaban de novio con la mamá, ¿no? Imagínense un chico al cual el padre o la madre, hablemos del padre, la figura paterna en este momento, ¿no? El padre le transmite el mensaje, vos valés 3, vos valés un 3. Y hay padres que hacen eso, ¿eh? Hay padres que hacen eso, que a su hijo le dicen, vos
no lo dicen con estas palabras literales, ¿no? Pero con sus actitudes le están diciendo permanentemente vos valés un 3 solamente, ¿no? Padres castradores, padres abusivos, muchos de ellos. Por supuesto, el abuso sexual infantil es uno de los factores más fuertes y que se encuentra en la mayor parte de las historias homosexuales. Pero más allá del abuso sexual está el abuso psicológico, ¿no? Padres que le hacen sentir a su hijo que es una basura. Bueno, supongamos un varón que tiene un papá de esta manera, ¿no es cierto? Papá violento, agresivo, ¿no es cierto? Ese chico y una mamá buena, amorosa, cariñosa, sobreprotectora, ¿no? Este cóctel de un padre abusivo, castrador, etcétera, y una mamá sobreprotectora y cariñosa, hace que haya una falsa identificación. Porque el chico, que inconscientemente, ¿qué elaboración hace su mente inconscientemente? El chico dice, eso es ser hombre. Si eso es ser hombre, yo prefiero ser mujer. Es un proceso inconsciente para el chico, totalmente inconsciente. Pero en su mente se forma esa ecuación. Si esto es ser hombre, si esto es la figura masculina, y ser hombre es ser un tipo agresivo, un tipo despreciativo, un tipo castrador, represivo, y mamá es la dulzura, y yo prefiero ser mujer. ¿Se entiende, hermanos? La dinámica. Por eso digo, hermanos, hay una herida. En esa persona homosexual hay una herida profunda. Está lastimada esa persona. Y es por eso que nosotros, aunque como iglesia desaprobemos fuertemente las conductas homosexuales, tenemos que poder entender a la persona el drama que significa para esa persona su condición homosexual. Repito nuevamente, igualmente son factores contribuyentes hipotéticos, digámoslo así, porque no todos los chicos que tienen padres, a la usanza antigua, hermanos, el cinturón, ¿no? O sea que no todos los padres, no todos los chicos terminaron siendo homosexuales. Bueno, otra causal posible de homosexualidad es también el cóctel. Bueno, perdóneme, yo hablo del punto de vista de hombre, ¿no? Es decir, quizá soy injusto, quizá las mujeres no se sienten entendidas por lo que estoy diciendo, pero lo hablo desde el punto de vista masculino, ¿no? Un padre ausente, parejas separadas, o aunque no estén separadas, ¿no? Un padre ausente, un padre que no se ocupa de sus hijos, que no vela por ellos, que no los cuida materialmente, ni en la salud, ni afectivamente, un padre ausente que no nutre a su hijo con cariño, ese padre también está formando una mala imagen masculina en el chico. Y si por el contrario la madre es la persona fuerte de la casa, un padre pusilánime, ¿no es cierto? Donde la mujer es la que lleva los pantalones en la casa, ¿no? Y el padre que, digamos, su figura decrece con respecto a la figura de la madre, y la madre es el hombre fuerte de la casa, esta expresión de las películas, ¿vieron? Cuando se dice, bueno, esta mujer es el hombre fuerte de la casa, ahí también hay una falsa identificación, porque ese chico crece creyendo que la mujer, la figura femenina, es la que ocupa el rol que debería ocupar el padre en la casa. Hoy en día hay una tendencia muy grande a diluir los roles masculinos y femeninos. Y sin entrar en el machismo que tanto abuso ha causado y dolor a las mujeres, hermanos, el modelo bíblico es que haya roles diferenciados. Si bien es cierto, un padre puede cambiar pañales y puede cocinar y puede lavar los platos, hay roles que Dios ha asignado a cada sexo y que deberían respetarse para una conformación saludable de la mente humana. Bueno, este es un tema de debate, puedo despertar debates, pero no importa. Lo que quiero decir, hermanos, es que tiene que haber una correcta identificación. En síntesis, ¿cuándo hay una falsa identificación? Cuando ante el chico, si es varón, la figura masculina representa algo para ser temido o para ser despreciado, y cuando para la chica, la nena, la figura femenina implica también un ser o un género que merece ser despreciado o temido. Vamos a hablar desde el punto de vista de las mujeres ahora, que yo, digamos, quizá convendría más que hable una mujer, pero digamos, cuando una nena, por ejemplo, ve que una madre es una madre abusada, sexualmente o no, o psicológicamente, donde el padre la trata como un trapo de piso, y la madre, ante la vista de la chica, se presenta como una mujer, como un ser indefenso, un ser frágil, un ser que no puede defenderse, la chica no quiere sufrir. Y dice, si ser mujer va a implicar para mí dejarme abusar por el otro, sexualmente o no sexualmente, o psicológicamente, y para ella la feminidad significa
ser un ser indefenso, esa nena va a decir, yo no quiero ser así. Si eso es ser mujer, yo no quiero ser mujer. ¿Se entiende, hermanos? El dolor que hay en muchas historias homosexuales. ¿Y por qué entonces Jesús nos pide que amemos al homosexual? Que aunque no perdamos de vista el norte de cuál debe ser la conducta deseable, la persona homosexual carga con un dolor que nosotros tenemos que ayudarlo a sobrellevar. Y cómo la iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica, amadora, aceptadora, que reciba a todas las personas para a partir de la aceptación edificar la transformación. Es decir, no podemos lograr la transformación de la gente sin primero aceptarla. La base de la transformación es la aceptación. De ahí en más podemos edificar, pero no sin antes aceptar a la persona. Yo no puedo caerle con el código moral a alguien y pretender que va a cambiar por eso. Primero tengo que aceptarlo, amarlo, hacerlo sentirse querido, y entonces puedo edificar sobre lo demás. Miren, hermanos, como siempre, yo les tengo que pedir disculpas. Yo siempre abuso del tiempo de ustedes. Abusé a la mañana, abuso ahora, pero la frutilla del postre que yo quería traer esta tarde es uno de los puntos más conmovedores del simposio fue el testimonio de 3 ex-gay adventistas. Pasaron delante de todo, éramos 230 delegados, más las esposas de muchos, así que éramos 330 personas más o menos, y uno de los bloques fue que 3 ex-gays adventistas pasaron a dar su testimonio, ¿no? Y yo traje, ahora les voy a comentar un poquito, y creo que tengo que cerrar con esto, porque ya el tiempo ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero estos eran 2 hombres y una mujer. Los 3 tienen un ministerio que de paso yo traje aquí. Los 3 tienen un ministerio de ayuda a gente con distintos problemas, drogadictos, etcétera, y también homosexuales. La mujer, es lesbiana, me entregó este prospecto, que después, si quieren verlo a la salida, se los puedo mostrar. Yo inglés, ando un poquito flojo en inglés, pero alguno que, la hermana Pisuto, Open Arms, Rosita. Ah, bueno. Florencia, bueno, pero está más cerca Rosita. Solamente el título de aquí y el reverso. ¿Me traducís? Abrir los brazos, sí. Ese es muy... A brazos abiertos, ¿no? Brazos abiertos. Te recibo. ¿No? ¿Y al revés? Sí. Para sostener su amor, ¿no es cierto? Bueno, si alguno quiere a la salida lo puede ver, ¿no? Los 3 dieron su testimonio, contaron brevemente sus historias de vida. Y hermanos, son historias muy dolorosas en su origen. Violación, varios años de ser violada la chica la señora, una mujer de 50 años, casi 40, 50 años. Años de violación, de abuso. También abuso psicológico. Padre brutal con uno de estos señores. Y entonces dio su testimonio. Y todavía no lo pasemos eso, si podemos cerrar para que no se distraigan los hermanos y después lo vamos a ir viendo. Ahí está, gracias. El origen muy sórdido, muy oscuro, ¿no es cierto? Y luego la vida que llevaron, ¿no? El estilo de vida homosexual que ellos tuvieron, que de paso una cosa que se recalcó en el simposio es que a veces tenemos algunos mitos sobre los homosexuales y creemos que son todos promiscuos, que son todos drogadictos. No es así. No son todos promiscuos ni drogadictos. Hay muchos homosexuales que quieren tener una pareja estable y que aman a su pareja y sostienen una relación estable con sus parejas, ¿no? O sea, algunos mitos son basados en prejuicios. Pero yo quiero rescatar algunas cositas de lo que contaron, de comunes denominadores en la experiencia de estos hermanos homosexuales. En primer lugar, origen muy doloroso. Un origen muy doloroso en sus años de formación, de su infancia, ¿no es cierto? En segundo lugar, una vida, ellos y muchos de sus compañeros, una vida terrible, ¿no? El abismo, intento de suicidio, drogadicción, promiscuidad, etc. Pero todos ellos han sido rescatados por Cristo. Y me llamó mucho la atención, muy gratamente, que ninguno de ellos en un momento quiso excusar su vida homosexual.
No dijo, sí, yo no me quedaba otra que tener esta vida homosexual. No, todos coincidieron que su vida homosexual era pecado. Y todos coincidieron que Cristo los rescató de esa vida. No están en la iglesia para que la iglesia los acepte con conductas homosexuales. Están en la iglesia para poder liberarse cada vez más de sus pecados, incluyendo su homosexualidad. Incluso, en realidad, el testimonio de ellos es que se sienten totalmente liberados, ¿no?, de sus conductas homosexuales y incluso de sus tendencias homosexuales, ¿no? Entonces yo tomé 60 páginas de apuntes de todo el simposio, ¿no? Pero rescato aquí algunas expresiones literales de estos 3 hermanos ex-homosexuales adventistas. Y quisiera leérselas. Y con esto terminamos ya. Fíjense. El testimonio de ellos, ¿no? Dios sana y me sanó del temor a los hombres. La chica, la señora ex lesbiana, justamente tenía miedo a los hombres por las experiencias de abuso, ¿no?, que tuvo en su infancia. Dios me habló. Esto lo dijo, porque uno de ellos es pastor adventista y tiene un ministerio en favor de los homosexuales. Dice, Dios me habló, y miren qué interesante esto, ¿no? Y me recordó el mensaje del santuario. Me mostró, a través del mensaje del santuario, me mostró el rostro de Jesús en la cruz. Mis padres, después cuando volvió a la iglesia, mis padres hicieron lo que hace Jesús. Me amaron en forma incondicional, oraban por mí. Mi vida estaba vacía, mi vida estaba llena del yo. Una cosa que recalcaron los 3, el permitirse conductas homosexuales tiene que ver con una vida centrada en el yo, así como con cualquier otro pecado, ¿no? Lo que está en juego es una vida centrada en el yo. Si tú ves en tu vida que está lastimando a otros, eso es pecado. El Señor tomó las cosas en sus manos, así que me empezó a visitar. Tuve pesadillas por más de 3 años. Vi en mis sueños, no sueños proféticos, pero de alguna manera sienten que Dios le habló a través de sus sueños, ¿verdad? Vi que mucha gente me quería ayudar. Mi defensa era que yo nací así. Al principio se defendía diciendo, yo nací así, no puedo hacer otra cosa que no ser homosexual. Pero después, cambió de parecer con respecto a eso, ¿no? Hay que hacer un salto de fe. Un pastor que lo ayudó a cambiar la vida le dijo así, hija mía, el domingo es la falsificación de mi día y la homosexualidad es la falsificación de mi creación. Yo creé las cosas de una manera y ahora la falsificación de mi creación es la homosexualidad. Bueno, está el texto de Romanos 1 que ya lo leímos y entonces comentando ese texto, esta señora dice, mi homosexualidad no era una mentira. La mentira era la adoración a uno mismo. Con esa convicción entregué mi vida a Jesús. Es decir, es la adoración a uno mismo la que lleva a esa autogratificación a través de conductas homosexuales, como también lleva a la autogratificación las conductas heterosexuales, cuando uno comete adulterio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahora viene esto, ¿no? ¿Dónde está? Me había caído en una espiral de autodestrucción. Leí El Camino a Cristo. Yo, y esto es muy importante, no quería escuchar que no podía cambiar. Escuché que Dios te puede cambiar. ¿Por qué es esto importante? Porque lamentablemente, hermanos, muchos homosexuales dentro de la iglesia, lo que ellos creen es que, en primer lugar, que no pueden revertir su conducta homosexual y su condición homosexual, y creen que la iglesia tiene que aceptarlos así como son, en el sentido de que tiene que aceptar su conducta homosexual. Inclusive hay gente que hace por internet apología de su homosexualidad, etc., y creen que la iglesia tiene que aceptar su conducta homosexual. Pero esta persona quería salir de eso porque se daba cuenta que se estaba destruyendo. Y lo que dice es que no quería escuchar el mensaje de que estaba obligada a quedarse en la condición homosexual. Dice, yo necesitaba el mensaje opuesto, el mensaje de que puedo vencer este pecado y que puedo ser transformada. Es lo que decía esta señora, ¿no? Dios debe estar en primer lugar, no mis deseos. Dios cambió mi corazón y mis deseos. Dios puede cambiar mis deseos. Entonces la tentación pierde su fuerza. Claro, si ya no tengo el deseo, la tentación pierde su fuerza, ¿no? He tenido una experiencia con Jesucristo. Ya no soy lesbiana. Ya no soy lesbiana. Dios me persiguió como persigue a todo el mundo.
tengo dolor por aquellos que tienen un mensaje opuesto, o sea, el mensaje de que no se puede cambiar, porque ellos experimentaron el cambio y creen en el cambio, y dice, tengo dolor por aquellos que no creen que se puede cambiar. Salir, voy a explicar qué significa, dice, leo la frase y después la explico. Salir es salir de la oscuridad a la luz, no salir a la homosexualidad. ¿Por qué esta frase? Hay una figura muy propia del mundo homosexual, que la habrán escuchado ustedes, que es salir del closet o salir del armario. ¿La escucharon esta expresión? Gente que estaba tapada, ¿no? Sos un tapado, ¿no? ¿Escucharon esta expresión? Estaba tapada, era homosexual, no se atrevía a confesarlo, y ahora, gracias a que la sociedad legitima la homosexualidad, se atreven a salir del closet, a salir del armario. ¿Se entiende? ¿Pero para qué salen del armario? Para vivir su homosexualidad. Y lo que dice acá esta persona, no me acuerdo si era la mujer o uno de los hombres, es que salir, para mí, decía esta persona ex homosexual, es salir de la oscuridad a la luz, no salir a la homosexualidad, sino salir a la luz de Cristo, salir a la luz de una vida transformada, no a permanecer en las tinieblas de una conducta homosexual. Hay que reconocer que es un asunto del pecado, de pecado. O sea, la homosexualidad para estos ex homosexuales es pecado, ¿no? Y ahora quiero terminar, hermanos, con esta frase que me parece genial de uno de estos homosexuales, ¿no? Desde que eres concebido, tanto Satanás como Dios tienen un plan para tu vida. Claro, siempre hablamos de que Dios tiene un plan para mi vida, ¿no? Siempre decimos eso. Pero ojo, hermanos, Satanás también tiene un plan para mi vida y me quiere destruir, ¿no? Jesús dijo, el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. O sea que también Satanás tiene un plan para cada una de nuestras vidas, ¿no? Yo no dedico mucho tiempo explicando por qué. O sea, por qué llegué a ser homosexual. Acá yo estoy sintetizando, pero él la explicó más, diciendo, no importa por qué llegaste ahí. Lo importante es a dónde querés llegar. No importa por qué llegaste a esa condición. El tema es a dónde querés llegar, ¿no? Si alguien se está ahogando en el mar, no necesita explicar cómo llegó allí. Lo que necesita es un salvavidas, un salvador, que lo saque de ahí, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la conclusión del tema, digamos, del simposio fue la siguiente. El mundo lo que dice es, tenés que aceptar tu homosexualidad para vivir con la conciencia tranquila tu homosexualidad. El mensaje bíblico y adventista es, tenemos que aceptar al homosexual, pero no para que se quede en su condición homosexual, sino para que se restaure en él la imagen de Dios. El plan de salvación, hermanos, no consiste solamente en lograr el perdón del pecado. El perdón del pecado es una cosa fundamental. La aceptación de Dios, la justificación por la fe es fundamental. Pero el fin último que Dios tiene con nosotros, y aquí le pido que alguno busque Romanos 8:29, el fin último que Dios tiene con nosotros en el plan de redención es la restauración de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso que el tema, el simposio, el título es A imagen de Dios. Acá lo que importa, hermanos, es que por el pecado hemos perdido la imagen de Dios y el fin último que Dios persigue con nosotros es la restauración de la imagen de Dios en el hombre, lo que llamamos santificación, ¿no? ¿Quisieras leerlo, Romanos 8:29? Muy bien. Aquí dice San Pablo, hemos sido predestinados, no de la manera calvinista, ¿no? Pero hemos sido predestinados. ¿Pero para qué fuimos predestinados? Para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. El fin último del plan de redención es que esta imagen de Dios perdida por el pecado, y la homosexualidad es una de las tantas caras que tiene esta pérdida, sea restaurada y nuevamente tengamos la imagen de Cristo en nuestro corazón. El concilio se basó en eso, básicamente, que el trato pastoral, el trato terapéutico que tenemos que tener como homosexuales, aceptarlo, amarlo, pero no para que se quede en esa condición, sino para que sea restaurada en él la imagen de Dios, que es posible, y acá tenemos el testimonio de 3 personas que experimentan hoy en día esa restauración y que se sienten liberadas del pecado. Uno de ellos se le hizo una pregunta, ¿crees que todavía sos gay? Le dijo uno de los moderadores, ¿no?
y dijo, no, yo ya no me llamo gay, me llamo cristiano, me llamo redimido, dijo. Me llamo redimido, ya no me considero gay, me considero redimido, ¿no? Y bueno, es hermoso ver las transformaciones que Dios puede realizar. Hermanos, nuevamente, perdón, no sé si damos lugar para preguntas, creo que ya no, ¿no es cierto? Ya no podemos. Que Dios los bendiga, que ojalá que nos sirva, sobre todo nuestro trato en la iglesia, y también para poder iluminar a otros con el mensaje de Dios.